Muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy, miércoles 1 de abril, de diseño y estrategia de adaptaciones curriculares. El código PSP 320. Vamos a esperar un momentito que hay una persona que está uniéndose. Buenos días, Noelia. Ya. Bienvenida, Noelia, a la clase. Ya voy a comenzar de nuevo para que esté desde el principio de la clase, considerando, cierto, que son las 8:33, pero que la clase, como habíamos dicho inicialmente, comienza a las 8:30. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la clase Diseño y Estrategia de Adaptaciones Curriculares, en nuestra quinta clase, y corresponde al miércoles 1 de abril de este año. ¿Ya? Muy bienvenida, Noelia, ¿cómo está? Bien, perfecto. ¿Todos en su familia bien? Yo bien también, muchas gracias. ¿Sus compañeros están bien también? Ya, no sabe de nadie que esté mal o que tenga alguna problemática. Ya, perfecto. Ya, vamos entonces a continuar con la clase. Se agradece su presencia. Las clases continúan realizándose, están quedando grabadas, porque tenemos que dar continuidad a los módulos que es con lo que nos hemos comprometido con nuestros estudiantes. ¿Ya? El compromiso nuestro ha sido poder seguir adelante a pesar de que la situación ha cambiado a nivel mundial. El objetivo es no perder este año y avanzar de la mejor forma posible, y estamos haciendo un gran esfuerzo porque eso así ocurra, ¿ya? Y tenemos muchos estudiantes que también están haciendo el mayor de los esfuerzos para que esto siga así y no tengamos que perder el año y no tengan la posibilidad de tener continuidad de sus estudios y que tengamos efectivamente un año perdido, ¿ya? Así que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos y le agradezco su conexión a la clase, ¿ya? ¿Tiene algo que manifestar al respecto, Noelia? De que no se estén conectando a su curso.
¿Nada que decir? Bueno, continuamos entonces. Ya. Las condiciones favorables para la clase, ya verificamos que habían asistentes en el aula, que estamos con conectividad, nos hemos saludado, sabemos que estamos bien junto a nuestras familias y al menos las personas que conocemos a nuestro alrededor. Ya tengo iniciado el sistema de registro de ayer y luego pasaré la lista. Se agradece entonces la puntualidad y la participación en clases de Noelia hoy. ¿Ya? Recordamos nuestras claves visuales, un momento para recordar, conocer, aplicar y retroalimentar. La clase de hoy sigue correspondiendo a la primera unidad de adaptaciones curriculares que tiene que ver con las conceptualizaciones principalmente, y estamos trabajando ya el aprendizaje esperado, que es que reconocen y describen las fases de un proyecto de integración escolar, reflexionando sobre el aporte psicopedagógico frente a los sujetos que requieren apoyos educativos específicos para aprender de forma eficaz. ¿Ya? El criterio de evaluación que corresponde a la clase de hoy específicamente es que hoy logré identificar y describir el desempeño del profesor común y del psicopedagogo frente a sujetos que requieren apoyos educativos específicos. Y el contenido es el psicopedagogo frente a sujetos que requieren apoyos educativos específicos. ¿Cómo se va a desarrollar la clase? Hay una primera actividad para recordar, que es que se caracteriza en una tabla paralela el rol del profesor y del psicopedagogo, ¿ya? Es una actividad dirigida a estudiantes. Luego viene la parte expositiva y participativa, donde conceptualizamos la coenseñanza y la tipología de sus enfoques. Luego, para aplicar, ustedes realizan términos pareados, donde relacionan el enfoque de coenseñanza con su representación gráfica, que es lo que vamos a desarrollar en la clase expositiva. Y finalmente van a observar una fotografía de una experiencia laboral, y en esa experiencia del contexto laboral van a identificar el enfoque de coenseñanza que se presenta. Finalmente retroalimentamos y aclaramos dudas, ¿ya? Evaluación formativa, sí, la actividad de términos pareados, identificar el enfoque de coenseñanza en la fotografía. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ok, seguimos entonces. La primera parte, entonces, vamos a trabajar las dos, ¿ya? Usted tiene en su computador una barra de herramientas en la parte superior, donde hay una manito, un lápiz, un cuadradito, una goma. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces va a tomar esa herramienta, ¿ya? Con ella se va a ubicar en alguno de los sectores donde dice o el rol del profesor o el rol de psicopedagogo, y vamos a describir, ¿ya? Lo vamos a hacer en conjunto, las dos, ¿ya? Vamos a ir anotando en algunos de los dos lugares para completar esta tablita cuál es el rol del profesor y cuál es el rol del psicopedagogo frente a estudiantes que requieren apoyos educativos específicos. ¿Ok? Ya. Vamos completando entonces.
Ya, le toca. Ya, el profesor deriva el psicopedagogo, bien. Ya, le toca. ¿Qué quiere decir con DEA? ¿Quiere decir que atiende dificultades específicas del aprendizaje? Dificultades específicas de aprendizaje. Sí, pero ¿quiere decir que atiende esas necesidades o que él tiene que decir? Porque dice el rol del psicopedagogo. Ah, que atiende, ya. Atiende entonces las dificultades específicas del aprendizaje, ¿ya?
Queda una. Solo nos queda una. Atiende individualmente a los estudiantes. Ya. Le voy a sacar una foto a esto, porque cuando pasemos a la próxima diapositiva se borra, ¿ya? Es temporal. Ya. Vamos entonces ahora, dijimos algunas características del rol del profesor y algunas características del rol del copedagogo, ¿ya? Vamos entonces, estamos de acuerdo, ¿cierto?, con que el profesor dicta la clase, deriva psicopedagogo, retroalimenta en el aula, se vincula con la familia de los estudiantes, evalúa a todos los estudiantes. Y acá me llama un poco la atención de que en el rol del psicopedagogo está que trabaja en el aula de recursos, ayuda a estudiantes con necesidades educativas especiales, atiende dificultades específicas del aprendizaje, que serían como los diagnósticos, ¿cierto?, de necesidades educativas especiales, atiende individualmente a los estudiantes y apoya en aula común. Aquí, en el rol del psicopedagogo, al menos en la concepción que estoy visualizando, no existe una interacción con los otros niños. Solamente está enfocado en la atención de quienes presentan necesidades educativas especiales, ¿sí? Y habíamos dicho en las clases anteriores que nosotros tenemos que ampliar esa visión, ¿sí? Y que cuando seamos capaces de atender a todos los niños, porque lo que beneficia a uno los beneficia a todos, vamos a cambiar, ¿cierto? Y pasar de el modelo de integración a la escuela inclusiva, ¿ya? Entonces, ¿qué se ha propuesto como innovación y que hemos adaptado en Chile? Trabajar entonces en la práctica pedagógica con la coenseñanza, ¿sí? ¿Qué es la coenseñanza? Compléteme aquí abajito algunas palabras clave que tengan que ver con enseñanza. En la parte azul. Algunas palabras como... Ay, quedó con azul. Con blanco, lo voy a escribir encima. ¿Sí? Enseñar de manera paralela. Cambie la letra y póngale negro para que podamos ver. ¿Sí? Enseña de forma paralela. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir respecto a la coenseñanza? Se unió Camila. Bienvenida, Camila. Buenos días.
No me escucha. ¿Qué no sabe, Noelia? ¿Cómo cambiarle el color? Ah, ¿quién es la coenseñanza? Ya, pero bien lo que me puso ahí, ¿cierto? Que era enseñar de manera paralela. ¿Ya? Ya. Vamos a... Ah, pero... Ya. Entonces, cuando se incorpora Camila, indica, ¿cierto? Por el chat y retomamos a través del chat. ¿Sí? ¿Ok, Noelia? Ya, enseñar de manera paralela. Voy a escribir entonces aquí encima. Ahí, para que se vea mejor. Ay. Ya. Entonces, ya, este era el momento para recordar, para activar conocimientos previos, para saber cuál es la vinculación, ¿cierto?, que tienen ustedes con los conceptos que vamos a trabajar, ¿ya? Dentro de lo que es el rol del profesor y el psicopedagogo frente a estudiantes que requieren apoyos educativos específicos, se ha desarrollado una estrategia pedagógica, ¿ya?, que es la coenseñanza, ¿ya? Y lo que vamos a hacer hoy día es analizar esos tipos con enseñanza para que tengamos herramientas suficientes para proponer intervenciones, no solo llevándonos al niño fuera en el aula de recursos, sino para trabajar efectivamente en el aula y con todos de distintas formas dependiendo de las necesidades. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por su participación. ¿Ya? Si hubiese habido más estudiantes habría quedado más llenito, pero vamos que se puede. Entonces, para conocer, ¿ya? Vamos a trabajar un paper que yo les voy a enviar, ¿ya? Que es chileno. Fue publicado en el año 2015 por Felipe Rodríguez, ¿ya? Que él es profesor de Historia y Geografía, profesor de Educación Especial, magíster en Educación, mención en Gestión Curricular de la Universidad del Biobío, es diplomado en Dirección y Liderazgo Escolar, diplomado en Gestión Directiva y Organizaciones Escolares de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿ya? Usted tiene
un amplio currículum para hablar y proponer estrategias innovadoras que nos ayuden a avanzar efectivamente hacia la inclusión o desarrollar de mejor forma el proceso o los programas de integración escolar, ¿ya? Y este es un paper que yo les voy a enviar junto con la diapositiva de la clase, ¿ya? Y este paper lleva por título La coenseñanza, una estrategia para el mejoramiento educativo y la inclusión, ¿ya? Él comienza en su introducción estableciendo que una de las innovaciones que ha establecido el Ministerio de Educación de nuestro país es que para que funcionen de forma más óptima los programas de integración escolar, se requiere la práctica de un trabajo colaborativo a nivel de los equipos multidisciplinarios que trabajan en los establecimientos educacionales, ¿sí? Que trabajan en los establecimientos educativos donde se imparte educación regular, ¿sí? Y que reciben estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahora, a estos equipos de trabajo le llaman equipos de aula, ¿ya? Y están conformados por diversos profesionales que ingresan al aula y que estos profesionales están capacitados para la enseñanza y aprendizaje de todos los estudiantes, ¿ya? Y entre esto yo destaco ahí el psicopedagogo, ¿cierto? Como uno de los profesionales que está establecido y determinado que participa de estos equipos de aula. Y dice que puede estar formado por el profesor de educación regular, el educador diferencial, psicopedagogo, profesionales asistentes de la educación como fonoaudiólogo, psicólogo, kinesiólogo, donde me incluye, técnicos asistentes, intérprete de lengua de señas, incluso pueden formar parte de estos equipos de aula padres, madres, apoderados, algunas personas de la comunidad y otros alumnos tutores, ¿ya? En el colegio de mi hija se realiza, por ejemplo, una actividad súper linda que es que hay algunos contenidos que los preparan, por ejemplo, los estudiantes de segundo básico y los presentan, pero no se lo presentan a sus compañeros, se los presentan a los estudiantes de primero básico, ¿sí? Entonces van preparando actividades donde enseñan a los estudiantes de un nivel más bajo que ellos y a su vez ellos reciben alguna instrucción de los estudiantes de tercero, ¿sí? Son experiencias innovadoras que están siendo muy beneficiosas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, cuando se dice que en los equipos de aula puede trabajar el psicopedagogo, y ustedes en clases anteriores me decían que el psicopedagogo solo trabajaba con necesidades educativas especiales transitorias, eso queda obsoleto. Eso no nos sirve para avanzar hacia la inclusión y limita su quehacer pedagógico. Porque si solo va a trabajar con las necesidades educativas especiales transitorias, vamos a tener que contratar otro profesional para que trabaje con las necesidades educativas especiales permanentes, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que tenemos documentos que avalan su intervención, ¿sí? Esta es una publicación, como les decía, de un experto en educación, ¿sí? Y a la vanguardia del liderazgo diplomado de gestión de organizaciones. Y establece, y en los lineamientos del ministerio, aparece la coenseñanza como una estrategia para trabajar en los programas de integración escolar. ¿Sí? ¿Sí, Noelia? Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, aquí a lo que vamos, ¿sí? Es que tanto el educador diferencial, psicopedagogo, profesionales y asistentes de la educación, ¿ya? Podemos ingresar al aula y trabajar de forma colaborativa con el profesor regular, ¿ya? Que no es fácil, no es fácil.
¿Que implica un cambio de mentalidad? Implica. Pero nosotros somos los expertos en atender necesidades educativas especiales y vamos a tener que ser los expertos en atender a todos los estudiantes. ¿Sí? Ya. ¿Cómo entonces vamos a definir entonces este concepto de coenseñanza? Se entiende como coenseñanza otros términos como codocencia, co-teaching, enseñanza colaborativa, enseñanza en equipo o cátedra compartida. ¿Sí? ¿Y qué implica? Realizar un proceso formativo, no por el profesor de aula solito, ¿sí? Sino por dos o más profesionales, ¿sí? Y estos profesionales establecen entre ellos una relación de colaboración para entregar educación conjunta a un grupo de estudiantes que tiene diversas características. Se trabaja en un espacio físico común con contenidos y objetivos específicos, con la finalidad de lograr lo que no podría hacer cada uno de estos profesionales por sí solo. Por lo tanto, se reconoce que cada una de las personas que va a trabajar en esta coenseñanza tiene conocimientos particulares, propios, que si los unimos y trabajamos de forma colaborativa, vamos a generar un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? ¿Me entiende la definición, Noelia? ¿De qué se trata la coenseñanza? Ya, entonces, en síntesis, son dos profesionales que van a entregar educación juntos, ¿sí? Dentro de su definición, entonces, se definen tres componentes de la coenseñanza, que es la coplanificación, o sea, los dos profesionales planifican juntos la clase, o sea, hay un momento previo a la clase, ¿sí? Planifican juntos. La coinstrucción o coeducación, ¿sí? Que es el momento donde vamos a entregar lo que planificamos, vamos a hacer la clase. Y la coevaluación, o sea, vamos a evaluar en conjunto lo que planificamos y entregamos. ¿Sí? Y estos tres componentes, la coplanificación, coinstrucción y coevaluación, va a permitir a los profesionales combinar sus conocimientos y habilidades, ¿sí? Y vamos a crear ambientes formativos flexibles, ¿sí? Basados en una enseñanza rigurosa que nos da un currículum, ¿cierto? Objetivos de aprendizaje, actividades a desarrollar, pero que nosotros la vamos a modificar y la vamos a adaptar a nuestras necesidades, ¿sí? Y por lo tanto vamos a atender las necesidades de cada estudiante, principio de atención a la diversidad, ¿sí? ¿Se entiende, Noelia? Ok. ¿Camila está? ¿Me puede escuchar ahora, Camila? Ah, perfecto, maravilloso. Maravilloso, ¿ya? Entonces, estas definiciones se toman de Suárez Díaz, es una publicación del año 2016, que lleva por título Coenseñanza, Concepciones y Prácticas en profesores de una facultad de educación en Perú, ¿ya? Donde se hizo un estudio respecto a las concepciones y la práctica que se estaba desarrollando respecto a la coenseñanza, ¿ya? Ahora, entonces, volvemos a nuestro paper base, donde se describen específicamente las
la mayor cantidad de enfoques de coenseñanza. Felipe Rodríguez en el 2015 entonces determina o manifiesta en su paper que existen diferentes tipologías de enfoques de coenseñanza, ¿ya? Y que vamos a elegir una considerando algunos factores. Primero, para elegir un enfoque de coenseñanza, primero, las personas que van a participar de forma colaborativa, los profesionales que van a participar de forma colaborativa, tienen que tener claras cuáles son las metas u objetivos, los contenidos que van a desarrollar y las tareas y necesidades de la clase, ¿ya? Una vez que tenemos eso claro, podemos optar por el enfoque de coenseñanza que sea más apropiado a cada situación, ¿ya? No es llegar y decir, hoy día vamos a hacer este tipo de coenseñanza, si no se ajusta a las necesidades, ¿ya? Entonces, antes de elegir un enfoque de coenseñanza, tenemos que tener claro, en conjunto dijimos, coplanificación, cuáles son las metas, objetivos, contenidos, tareas y necesidades. Una vez que eso lo tenemos claro, vamos a decir, este es el enfoque de coenseñanza que nos corresponde, ¿sí? Perfecto. Y entonces identifican 8 enfoques de coenseñanza, ¿ya? En base a una integración de tipologías de Hooks y Marowski, Friend y otros colaboradores, y Villa y otros colaboradores, ¿ya? 2001, 2010, 2008. En esos papers se basan. ¿Sí, Camila? No, no es necesario que se aprendan los autores, ¿sí? Porque yo les envío el paper. Lo que sí es importante ir conociendo, ¿ya? Cuando nosotros hacemos trabajo de investigación, revisamos muchos papers. Entonces, uno sabe más o menos cuál es la tendencia de cada uno, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber de dónde estoy obteniendo la información. ¿Sí? Y de todas formas, cuando le realice las evaluaciones, yo le pongo, según tal autor que dice esto, ¿ya? No lo tiene que saber, no lo tiene que saber, ¿sí? Reconocer, identificar, ¿ya? Saber que la información no viene del aire, no se me ocurre a mí. Hay investigaciones que se han hecho, ¿ya? Publicaciones referentes al tema, ¿ya? Y que son nuestro fundamento, ¿cierto? Para poder después presentar propuestas de intervención. Y cuando uno presenta estas propuestas de intervención, ustedes van a ver con una metodología clara, con un fundamento teórico, es muy valorado por el otro, ¿ya? Y nosotros, los profesionales asistentes de la educación que trabajamos con necesidades educativas especiales, tenemos que demostrar que somos expertos en estos temas. Porque el profesor de aula no lo conoce, aunque está en los lineamientos del ministerio. ¿Sí? Somos nosotros los que llevamos esto y luchamos porque esto se aplique. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cierto? Felipe Rodríguez identifica entonces en su paper y los grafica. Así les hace un dibujito. 8 enfoques de coenseñanza. ¿Ya? Y se basa, tampoco se le ocurre a él solo, ¿cierto? Se basa en otros autores, ¿cierto? Contemporáneos, 2001, 2008, 2010. ¿Ya? Y estas que están aquí son estos 8 tipos de coenseñanza. Una que es
Aquí. Observación, que es esta que estoy marcando. ¿Sí? Está graficado el profesor, así, con este óvalo horizontal negro. Acá tengo otro profesor, ¿sí? O profesional, que va a trabajar en la coenseñanza. ¿Ya? Estos donde dice profesor son los profesionales. ¿Ya? Para el caso de nosotros vamos a entender hoy día que uno va a ser el profesor de aula regular y el otro va a ser el psicopedagogo. ¿Ok? Entonces vamos a tener un enfoque de observación, donde si simplemente vemos la grafiquita vemos, ¿cierto?, que hay un profesor haciendo la clase y otro que está observando, ¿sí? Vamos a tener una coenseñanza de apoyo, donde vamos a tener un profesor que va a estar haciendo la clase y un psicopedagogo que va a estar apoyando. Vamos a tener una coenseñanza alternativa, donde vamos a tener un profesor que se preocupa de la clase, que sigue el currículum regular, y vamos a tener un psicopedagogo que está trabajando de forma alterna con estudiantes que a lo mejor requieren un repaso o están un poco más retrasados respecto al currículum regular, y en este momento necesitamos trabajar con ellos de forma específica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me entiendes? Ya. Vamos a tener entonces otra coenseñanza que es la rotación entre grupos, donde vamos a coplanificar, dividir el curso en grupos, y voy a tener un profesor que va a rotar entre los grupos y voy a tener un psicopedagogo que también va a rotar entre los grupos. ¿Sí? Y esa es la coenseñanza de rotación entre grupos. ¿Sí? Luego vamos a tener la coenseñanza de grupos simultáneos. ¿Cómo es eso? No me queda claro, ¿es sí o no? Camila. Ah, sí, ya. Vamos a tener entonces grupos simultáneos, ¿sí?, donde vamos a dividir la clase en dos grandes grupos, donde todos van a trabajar el currículum regular, ¿sí? Pero el curso va a estar dividido en dos, y voy a tener a cargo de un grupo al profesor de aula regular y en el otro grupo al psicopedagogo. Pero como son grupos simultáneos, vamos a estar trabajando los mismos contenidos y objetivos en ambos grupos. ¿Sí? Y lo vamos a dividir en dos grupitos más pequeños y cada profesional se va a quedar con un grupo. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Luego tenemos la coenseñanza de estaciones. ¿Ya? En esta coenseñanza vamos a realizar distintas estaciones de trabajo. Por ejemplo, podríamos tomar los pueblos precolombinos, por ejemplo, y el
cada uno de los profesores va a tomar una temática respecto a eso. Por ejemplo, el profesor de aula regular va a tomar las vestimentas, el psicopedagogo va a trabajar la alimentación, ¿sí? Los estudiantes están divididos en pequeños grupos y quienes se mueven y rotan por las estaciones son los estudiantes, ¿ya? Y se sugiere en este tipo de coenseñanza dejar una estación libre donde les podemos dejar algún tipo de evaluación escrita, por ejemplo, para que trabajen los estudiantes de forma independiente cuando llegan a esta estación. ¿Se entiende? Y luego rotan para acá. Acá exactamente, los estudiantes rotan entre profesionales. Esa es la diferencia con la coenseñanza de rotación. Exactamente, ¿sí? En la coenseñanza de rotación son los grupos establecidos y el profesor y el psicopedagogo van a rotar entre los grupos, ¿sí? En estaciones, cada profesor está a cargo de un tema y son los estudiantes los que van rotando en ese tema. ¿Sí? Excelente. Muy bien, Camila. Luego, tenemos la coenseñanza complementaria. ¿Qué es esta? ¿Ya? Aquí tenemos un profesor que dicta la clase, ¿ya? Y un psicopedagogo que va a apoyar de forma complementaria. Por ejemplo, el profesor, les voy a contar una experiencia muy bonita pre-kinder, ¿ya? En el pre-kinder, la educadora de párvulos, ¿cierto? Que sería el profesor de aula regular, está pasando los animales, ¿ya? Animales domésticos en esta clase. Y la educadora diferencial en este caso, como profesional de apoyo, ¿sí? Está vestida de mago, ¿ya? La tía Cata. Se viste de mago y lleva un gran sombrero que se saca y en la medida en que la educadora de párvulos va hablando del animal, la tía Cata, que es la maga, saca de su sombrero el animal de peluche del que estamos hablando, ¿sí? Entonces es complementaria porque está entregando un apoyo a la información que está entregando el profesor de aula. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Cómo hacemos ese complemento entonces? Pueden ser, en este caso, eran animales de peluche, pueden ser láminas, puede ser un parafraseo, ¿sí? Que el profesional de apoyo esté, o el complementario en este caso, diga lo mismo con otras palabras. De repente, bueno, ahora no lo tenemos, pero en aula yo les pido que realice algún tipo de apoyo a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Explíquelo con su palabra. Venga a explicar. ¿Sí? Creo que lo he hecho acá también, que le he dicho ya, diga con 2 o 3 palabras a ustedes lo que yo dije con muchas. ¿Sí? Y ahí entonces estamos haciendo la coenseñanza complementaria. ¿Ya? Y luego tenemos la coenseñanza en equipo. Cuando trabajamos en equipo, aquí hay un máximo de compenetración entre los profesionales, ¿ya? Porque están a cargo de la clase de igual forma
tanto, un lapicito. No puedo rayar. Ya, pero en este caso, ahí volvió. No me deja dibujar, ya, no importa. En este caso, trabajan de igual forma. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Se había desconectado. ¿Ahora sí? Ya. Se había desconectado, pero ya regresé. Estábamos entonces acá. Ya. No tengo nada. No tengo nada, Camila. Ya. Ya le contesté, Camila. Estamos ok. Ya. ¿Qué fue el último que me escucharon? ¿La complementaria me la escucharon? ¿El enfoque de coenseñanza complementario? ¿Noelia? Sí, complementaria sí. ¿Y en equipo? En equipo ahí se pegó. Ya, vamos al equipo entonces. La coenseñanza en equipo es cuando trabajan, a la par, tanto el profesor de aula como el psicopedagogo, ¿ya? Los dos presentan la clase con igual propiedad, ¿sí? Los dos dan indicaciones con igual propiedad. Los dos piden la palabra de alguno de los estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, debe existir un trabajo muy coordinado
tanto en la coplanificación, ¿ya? Se conocen mucho y sabe qué va a decir uno, qué va a decir el otro, ¿ya? Hay profesores que trabajan tanto tiempo juntos y en estos enfoques de coenseñanza que, por ejemplo, ya cuando uno se da cuenta que sigue tú, le dice, ya no puedo más, no, me doy cuenta que los estudiantes no me están entendiendo, pero sé que tú tienes esas habilidades, y le dice, ya, sigue tú, ¿sí? Por ejemplo, les iba a dar un ejemplo de otra clase, nada que... Ya, ¿sí? ¿Se entiende el equipo? No hay un líder de la clase muy marcado, ¿ya? No está muy marcado. Entonces el psicopedagogo puede asumir con total propiedad un rol de docencia, ¿sí? Y, miren, ¿para quién? Para toda la clase. Por lo tanto, ¿tiene que estar preparado para trabajar con toda la clase o solo con las necesidades educativas especiales transitorias? ¿Qué pasa si aquí tengo un estudiante con necesidad educativa especial permanente y este es transitorio y este también? ¿Sí? Por eso, previamente coplanifiqué, luego aquí en equipo hacemos la coinstrucción para todos, ¿sí? Y luego vamos a hacer la coevaluación, si nos resultó o no nos resultó, a lo mejor es mejor que no hagamos este tipo de enseñanza y optemos por otro. A lo mejor hay situaciones en las que sí nos va a ser beneficioso hacerlo, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Noelia Catalina? Sí, es con toda la clase y asumiendo roles indistintos. En cualquier momento asume usted, en cualquier momento asume el profesor. Los dos manejan el contenido de la clase. Claro, pero el concepto ahí es alternado, ¿sí? Uno primero, otro después. O nos podemos poner de acuerdo y dar alguna indicación, como por ejemplo el 1, 2, 3, va dependiendo del nivel en que se trabaje, ¿sí? En conjunto, ¿sí? Es un poco lo que hacen los animadores de viña. Los dos manejan toda la información del personaje. En un momento habla uno, en un momento habla el otro, y hay momentos en el que hablan los dos juntos, ¿sí? Cuando dicen gaviota de oro, por ejemplo, no sé, pero algo que saben que tienen que decir juntos, ¿sí? Y a la vez hay cosas también pauteadas que va a decir uno, que va a decir el otro, y hay momentos en el que improvisan, ¿sí? Pero los dos manejan la misma información de los artistas. Y los dos saben de la misma forma cómo tienen que, o algún lineamiento de cómo tienen que manejar al público. ¿Sí? Eso es en equipo. Claro, perfecto. Ahora bien, entonces,
entonces cada uno de lo que vimos en el grafiquito, pero escrito con palabras, ¿ya? Para que cada uno de ustedes lo pueda revisar, es lo mismo que está en el paper, ¿ya? Pero separadito, ¿ya? Entonces, como síntesis, ¿cierto? La coenseñanza de observación, ¿cierto? Vamos a tener un docente que realiza la clase por completo y el psicopedagogo que va a estar observando, ¿sí? Y ahí va a estar recolectando información académica, conductual y o social del grupo o clase, o de algunos estudiantes o de un estudiante en particular, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando me ha tocado en otros cursos, hacemos representaciones de la observación y de repente aparece el profesional y toca la puerta y dice, profesor, ¿puedo entrar a observar un poquito? La observación se planifica antes. Usted ya está de acuerdo con el docente cuándo va a entrar a observar. No puede llegar a interrumpir la clase y decirle, ¿puedo entrar a observar un poquito ahora? ¿Sí? Somos profesionales que planificamos nuestras actividades y las desarrollamos de forma responsable. ¿Sí? Ya, en particular, entonces, se plantea esta observación con un foco vinculado a una problemática de interés para los coeducadores, ¿ya? Tenemos los dos un interés de observar algo, por eso va a haber uno destinado a observar, ¿ya? Y entonces se debe enmarcar en un ciclo de mejoramiento continuo. Y además, una vez que se realizan las observaciones, que las va a hacer en este caso uno de los dos profesionales, ¿cierto? Después de que se realiza eso, el equipo se reúne para analizar la problemática y discutir alternativas de solución. Y ahí está la coevaluación que me preguntaba. En conjunto evaluamos la situación después de la clase. ¿Sí? Es en la clase donde estamos separados. Y uno asume el rol de dirigir y el otro asume el rol de observar. Pero ellos se juntaron antes para coplanificar y se juntaron después para coevaluar y analizar esa situación. ¿Se entiende? Ahora sí, perfecto. En la coenseñanza de apoyo, ¿cierto? Dijimos que un profesor toma el rol de conducir la clase. Y el otro, el psicopedagogo en este caso, va a rotar por la clase, ¿sí? Apoyando a quienes vaya observando que tiene dificultad o que él ya sepa, como hay una coplanificación, ¿cierto? Que tiene dificultades. ¿Sí? Entonces, les va a proveer apoyo individual, va a supervisar, va a recoger información, maneja la conducta de repente, ¿sí? Cuando hay alguno que está muy inquieto, ¿ya? Vila y sus colaboradores indican que este enfoque es favorable para nuevos profesores nuevos en coenseñanza, ¿ya? O sea, observa entonces, uno está haciendo la clase y el otro rota para apoyar, ¿sí? Voy a entrar poquito a la clase, o sea, voy a entrar a la clase pero llevo poquito tiempo trabajando, entonces voy a entrar y voy a apoyar solo a los que tengan alguna necesidad especial, ¿ya? Sin embargo, entonces se advierte que si un profesor constantemente ocupa el rol de dirigir la clase, el otro
docente corre el riesgo de parecer como una visita o un ayudante en el aula, ¿sí? No tengamos ese rol de simple ayudante. Tengamos protagonismo en la clase, que los estudiantes nos reconozcan con la misma autoridad que el docente, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ya. Coenseñanza entonces en grupos simultáneos. La clase se divide en dos grupos. ¿Sí, profe? ¿Sí, Noelia? ¿Sí, profe? Dígame, Noelia. Sí, en general les mando las dos clases juntas, ¿ya? Cuando termina la de hoy, les mando la de ayer y la de hoy, así no me complico el día de ayer que tengo muchos módulos seguidos, ¿sí? Y no alcanzo mucho, más con toda la información que hay que enviar a la central, los registros que hay que hacer y todo. Y hoy día tengo un poco más de tiempo, entonces terminando esta clase, yo les envío, después de que junto las dos, les estoy enviando el material, ¿ok? También quedó la clase grabada de lo de ayer. Y esta también está siendo grabada, ¿ya? Y espero que la próxima semana, la próxima clase, se puedan presentar más personas, que se puedan conectar más personas, porque es el periodo en que empiezan las evaluaciones. ¿Me escucha ahora? ¿No, María? Ahora sí, ya. Entonces les decía que espero que la próxima clase deberían conectarse más, porque vamos a comenzar con las evaluaciones. ¿Sí? Ustedes saben que en la cuarta semana tenemos que tener la nota parcial. Les voy a dar un trabajo en grupo, ¿ya? Que se sube a la plataforma y ahí yo les voy a explicar cómo se hace. ¿Ya? Y va a ser de análisis de estos tipos de estos enfoques de coenseñanza, ¿sí? Ahí les voy a dar las indicaciones y todo, ya, por si tienen dudas, para que las podamos resolver, ¿ya? Listo. Espero que estén más conectados. Si con no estar, no, de verdad que no se va a resolver la problemática y la demanda que ustedes tienen. Ya, pero vamos que se puede. Ya, vamos entonces. Con enseñanza dijimos en grupos simultáneos, la clase la vamos a dividir en dos, ¿sí? Y entonces cada profesional va a asumir la responsabilidad de trabajar con un grupo. Ahora, si bien los docentes planifican en conjunto la lección trabajando los mismos contenidos, ¿ya? Pueden realizar las adaptaciones necesarias según las características de su grupo, buscando incrementar siempre la participación de los estudiantes. Y ahí, en el
momento de la coplanificación, también podemos determinar quién va a trabajar con quién, ¿sí? O vamos a hacer los grupos SAR, o vamos a determinar características particulares de este grupo y este grupo, o tú que tienes más habilidades para esto, trabajas con este grupo que tiene esta necesidad, ¿ya? Por eso se coplanifica, ¿sí? Ya, la rotación entre grupos, ¿cierto? Los docentes rotan entre los grupos, ¿ya? Esa es la principal característica. Y también se recomienda entonces para coeducadores principiantes, ¿sí? Porque una vez que el docente pasó por este grupo, usted también puede pasar y ver qué es lo que está haciendo. O los dos pueden estar al mismo tiempo con un grupo, ¿sí? ¿Ya? La complementaria, ¿cierto? Como decíamos, un profesor complementa la enseñanza del otro, ¿ya? En estaciones, cada profesor asume la responsabilidad de una estación y se sugiere dejar una estación para un trabajo libre. Los estudiantes son los que van rotando en ese caso. En la coenseñanza alternativa, un docente hace la clase y podemos separarnos en algún lugar del aula con estudiantes que requieran algún apoyo en particular. Y en la coenseñanza en equipo, ¿cierto? Dijimos que los coeducadores desarrollan de forma conjunta la clase, sin distinción entre ellos, ¿sí? Y se alternan su rol de conducir y apoyar la clase mutuamente, ¿ya? Suárez Díaz en el 2016 habla de 6 enfoques de coenseñanza, ¿ya? Y se basa en Cook y Friend del 95, ¿ya? Un poco más retrasado si hacemos la cronología respecto a Rodríguez, ¿cierto? Que se basa en estudios del 2001, 2010, 2008. Pero es importante saber entonces que él determina que la coenseñanza de observación la llama uno enseña, uno observa. En la coenseñanza de apoyo, uno enseña, uno circula. En la coenseñanza alternativa está más o menos con el mismo nombre, enseñanza alternativa o diferenciada. La coenseñanza de grupos simultáneos se lo llama enseñanza paralela y las estaciones de enseñanza es la coenseñanza en estaciones. Y la coenseñanza en equipo la llama equipo docente. No se refiere a la complementaria ni a la rotación entre grupos que podría ser esta, ¿cierto? Uno enseña, uno circula, pero acá los tenemos a los estudiantes en grupos y acá tenemos a los estudiantes individualizados. ¿Sí? ¿Sí? No siempre es mejor en grupo. No. Va a depender, como dijimos al inicio, la elección de la coenseñanza va a depender de las necesidades y del objetivo de la tarea y de lo que queramos realizar, ¿sí? De las características de los participantes, de las propias características que tienen los profesionales, ¿sí? De repente los profesionales de apoyo somos más histriónicos, más lúdicos, ¿sí? Como la tía Cata, por ejemplo, que se vestía de maga, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo cómo realizamos esta coenseñanza. Y también Suárez y Díaz establece este gráfico que está sumamente bueno, donde analiza la interacción entre los docentes con el grupo total, cómo interactúa el docente con los estudiantes,
y el grado de interacción entre los docentes. ¿Sí? Y tenemos, uno observa en los niveles más bajos de interacción, tanto del docente como con el grupo de estudiantes. ¿Sí? Hay poca interacción ahí. Uno observa, uno enseña, adelante, uno observa, atrás. Interacción con el grupo, el que observa, muy poca. Luego avanzamos en este nivel, ¿cierto? En la interacción tanto entre docentes como entre estudiantes. Avanzamos hacia, uno enseña, el otro circula. ¿Sí? Ahí hay mayor interacción. Luego en la enseñanza diferenciada, que tenemos dos grupos de trabajo separados, ¿cierto? Con objetivos distintos. Atenciones diferenciadas, ¿sí? Luego tenemos la enseñanza paralela, donde tenemos la clase en sí dividida en dos grupos. Luego tenemos las estaciones de enseñanza, donde cada uno de los profesionales trabaja con todos los estudiantes en su propia estación. ¿Sí? Y finalmente, el equipo docente, donde hay una interacción máxima, tanto entre los profesionales como los estudiantes. ¿Se entiende? ¿Entiende eso? Perfecto. Ahora vamos a aplicar. Ya. Términos pareados. Enfoque de coenseñanza, por aquí, y representación gráfica. ¿Cuál es el número que corresponde? ¿Qué número corresponde a rotación entre grupos? No. 4. 4. Alternativa. Coenseñanza alternativa. Enseñanza alternativa, solo una respuesta. Tres. Alternativa es 3. Bien. Observación. Uno.
1, muy bien. En equipo, 2. ¿Quién me dijo 2? 2. Uno observa. Uno rota. Observación. Uno hace la clase, el otro observa. De hecho tiene un escritorio ahí para escribir. En equipo, 8. Muy bien. En estaciones, en estaciones, 6. Muy bien. De apoyo, 2. Muy bien. En grupos simultáneos, grupos simultáneos, 5. Excelente. Complementaria, la 7. Excelente. Maravilloso. Un aplauso para ustedes. Dedito para arriba, pulgar para arriba. Muy bien. Excelente. Ahora acá. Esta es una experiencia del contexto laboral, ¿sí? Tengo el profesor de educación física. Ahí. Está trabajando con la clase. Ahí. Y tengo a la kinesióloga que está trabajando con un estudiante con retraso en su desarrollo psicomotor, un niño prematuro que ha tenido bastantes problemas en su desarrollo físico. ¿Ya? ¿Cuál es el enfoque de coenseñanza que se está trabajando ahí? Mientras ustedes piensan, yo voy a ingresar en el sistema. ¿Alguien cree que es la E? Camila cree que es la C, Catalina cree que es la C, y Noelia cree que es la C o ¿cuál? La E. Ah, la C. Ya. Es que dice que el psicopedagogo, otro profesional, le ayuda al que lo requiere, por eso. Exactamente. A ver, les voy a pasar la lista para no quedarme retrasada con esto, que no se me cierre el sistema. Y luego
Ya. Díganme quiénes están presentes. Scarlett no. Catalina Aranguis no. Francisca Barrientos no. Camila Bisquet no. A ver, ¿quiénes son? Voy a volver acá. Son Camila Bisquet. Camila Bisquet. Espérame. Aquí. Camila Bisquet, ya. Catalina Díaz y Noelia Gaete. Gaete, Noelia, perfecto. Ahí estamos. Ya, hemos vuelto a la clase. Entonces, la mayoría optó por la alternativa C, que es efectivamente la correcta, ¿sí? Hay una coenseñanza alternativa, ¿sí? Hay un docente que está con el curso y en la misma sala hay un profesional de apoyo que está trabajando con alguien que tiene una necesidad particular para desarrollar la clase, ¿sí? Y que además es una necesidad educativa especial que requiere un recurso humano y además requiere recursos materiales porque la metodología es la misma, estamos haciendo la misma acción, ¿sí? Que es ayudarlo a voltear, porque el objetivo de la clase es voltear hacia adelante, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, la cuña que están usando acá es alta y están usando un banquillo. No hay estaciones aquí. Hay espacios diferentes. Y esta cuña pequeña que está aquí no la tiene la sala de psicomotricidad. En esta sala no hay. Pero en el aula de recursos de la profesional sí está. Entonces hay que ingresar un material que no está en la clase, que no está disponible para desarrollar la clase regular, ¿sí? Y es alternativa a la coenseñanza. ¿Se entiende? ¿Sí? Felicitaciones. Felicitaciones. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de cerrar la clase? Yo las quiero felicitar por haberse conectado, por haber sido participativas, por haberme dado cuenta que efectivamente están captando los contenidos. ¿Algún comentario de ustedes? ¿Alguna duda, algo que resolver? Un paper. Sí, se los voy a enviar. ¿Sí? Un paper, se los envío junto con la diapositiva.
Va al correo del curso con copia a delegado. De la asistencia quedaron presentes las 3 personas que participaron de la clase de hoy. Ah, y que dije antes que ojalá que participen, ¿sí? De la próxima clase, que se reincorporen, ¿ya? No, registro de asistencia hay. Lo que no hay es que eso le va a influir a usted para aprobar o reprobar el módulo, ¿ya? Pero para nosotros es sumamente importante tener el registro de la asistencia para saber, como institución, quiénes son las personas que no se están conectando, por qué no se están conectando, cuáles son las problemáticas, porque ustedes saben que ayer tiene un alto compromiso con la retención de estudiantes, ¿sí? Y nosotros estamos súper preocupados porque se avance y para ustedes no sea una pérdida de años. Sabemos lo difícil y complejo que es para muchos de ustedes estar trabajando, estudiando, tratando de salir adelante y lo que implica un año perdido, porque echarse un módulo o no echárselo, o sea, no hacerlo, le va a implicar un año, ¿sí? Para nosotros tampoco ha sido simple tener que reacomodar todo. Por lo mismo, es importante que podamos entender quiénes no se están conectando, por qué no se están conectando, ¿ya? Yo siempre le estoy preguntando si saben algo de sus compañeros que están quedando. La asistencia no influye en pasar o no el módulo, ¿ya? Lo que sí va a influir en las notas, que usted mande los trabajos, que realice las pruebas cuando se indican, ¿ya? Pero lo ideal es no perder el año por ningún motivo. Si usted no se presenta a las clases, si no tiene las notas, va a ser imposible que apruebe el módulo y va a perder el año. Y eso es lo que no queremos. Todos estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no pase eso. Porque estamos preocupados por ustedes, porque sabemos cuáles son las dificultades que tienen, porque hay un compromiso con eso. Así es que ojalá puedan conversar con sus compañeros para que retomen las clases. Al menos de todos los módulos que yo hago es el único curso que no se está presentando. En lo demás, muy alta asistencia porque todos han entendido que todos estamos haciendo un esfuerzo, ¿sí? Y además se están dando respuestas. La directora, la jefa de carrera les envió un correo con algunos beneficios anexos que se están dando. Así es que los invito a que retomen, porque si se les está dando la posibilidad, además ustedes ven, están aprendiendo, al menos en esta clase, no puedo hablar de las demás, aunque sé que todos los docentes estamos haciendo un gran esfuerzo. ¿Están aprendiendo? ¿Logran aprender a través de la telepresencia? La modalidad es distinta a la presencial, pero nosotros también estamos haciendo, o sea, había una planificación para hacer clases presenciales, pero también hemos tenido que modificar todo. Para que los contenidos vayan quedando. ¿Ok? Así es que ya son las 17, me despido, las invito a que puedan reflexionar con sus compañeros, ¿ya?
para que puedan retomar las clases. Las clases están quedando grabadas, yo les voy a enviar el material de la clase de ayer y de hoy y vamos a ir avanzando. ¿Sí? Que estén muy bien, un gran abrazo. Chao.